Tiene la palabra el asambleísta Juan Cárdenas. Señor presidente, colegas asambleístas, este primer debate sobre un tema concreto debemos afinarlo de tal manera que nos permita utilizar los términos correctos. Hemos coauspiciado esta reforma a la Ley de la Seguridad Social por considerar que es necesario legislar con claridad lo referente a la fórmula de cálculo de la jubilación. Esto nació a raíz de una trampa que utilizaron ciertas personas, ciertos sujetos, que aprovecharon una coyuntura especial y de pronto empezaron a aportar con cantidades inusuales, con montos muy crecidos sobre los 10, 20 mil dólares mensuales, con lo cual desquiciaron la fórmula de cálculo y de alguna manera recibieron algo que no estaba previsto y por consiguiente no lo merecía. Es por esto que se justifica esta reforma puntual en razón de que es necesario proteger, blindar, respetar los derechos de un sector vulnerable de la sociedad. Es necesario también, y le pido muy respetuosamente a la presidenta de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y de la Seguridad Social, que tome nota. Respecto al texto del artículo 1 de la reforma, y que es un agregado, un inciso adicional al artículo 225 de la Ley de la Seguridad Social. Este agregado, en su parte pertinente, dice: en lo sucesivo, cuando el Consejo Directivo del IES revise la edad mínima de retiro, o sea, de la jubilación, no podrá disponer la reducción de las pensiones. Dicho así, parecería que estamos protegiendo la intangibilidad de la pensión jubilar. Pero cuando le estamos dando una facultad discrecional, subjetiva, a 3 personas que integran el Consejo Directivo del IES para que revise la edad mínima de retiro, de jubilación, estamos poniendo en riesgo una estructura en la que se fundamentan derechos y obligaciones recíprocas, protegidos bajo el principio constitucional de favorecer a los sectores vulnerables. Dejar en manos del Consejo Directivo del IES la discrecionalidad de aumentar a su antojo el número de años de aportación para acceder a la jubilación es realmente, y en estas condiciones, un riesgo que no debemos correr, señora presidenta de la comisión. Por esto es que yo propongo que en el artículo 1, que recoge un segundo inciso para el 225 de la Ley de Seguridad Social, se diga en lo sucesivo: cuando la Asamblea Nacional, mediante ley, revise la edad mínima de retiro, la Asamblea Nacional, como depositante de la soberanía, legítimamente autorizada por la Constitución para la elaboración de las leyes, nos corresponde, como la primera función del Estado, establecer estos límites que crean derechos y obligaciones, de tal manera que sea la función legislativa la que en forma privativa ejerza su facultad legisladora y establezca la edad mínima para acogerse a la jubilación.
que no sea una decisión, una resolución de 3 personas, y mucho menos con lo que hoy tenemos ejerciendo la dirección ejecutiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por lo demás, es necesario reforzar con nitidez, con claridad, la fórmula de cálculo matemático, que recoge la disposición de que se promedien las 60 últimas aportaciones a base de la remuneración obtenida en 60 meses, 5 años. Y el promedio, matemáticamente, es el que establece la cantidad asignada a una persona que se acoge a la jubilación. Pero repito, no dejemos en manos del Consejo Directivo del IES esta que es nuestra facultad, establecer la edad mínima para acceder a la jubilación. Esto reitero, la petición para que lo recoja puntualmente la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y de la Seguridad Social. Señor presidente y compatriotas, nos preocupa grandemente un hecho que acaba de ocurrir: la dictación del decreto ejecutivo 1094, emitido por el señor presidente de la República en Guayaquil, con fecha 10 de julio del 2020. Mediante este decreto ejecutivo se establece la delegación a la iniciativa privada de la gestión de la refinería de Esmeraldas. Así de simple. Aquellos que no ganaron las elecciones y que han clamado por recibir a manos llenas los bienes y recursos del Estado, que son patrimonio de todos los compatriotas. Aquellos que no entienden que la Constitución establece muy claramente que esos bienes estratégicos son inembargables, intangibles, intransferibles. A través de este decreto, repito, el 1094 de fecha de hoy, se autoriza la delegación a la iniciativa privada para la gestión de la refinería de Esmeraldas. Esa misma que hace 3 años se decía para desprestigiar al gobierno anterior, que iba a reventar en cosa de horas. Era cuestión de que se produzca un hecho que lo venían difundiendo para crear pánico. Asambleísta Cárdenas, le pediría, por favor, nos ajustemos al punto que estamos tratando en este momento. Concluyo, señor presidente. Con gusto, asambleísta. Son asuntos de interés nacional que a usted, a los asambleístas y al país nos interesa. Pero es necesario levantar esta voz de alerta. Prácticamente han comenzado los procesos de privatización, sin respetar que son bienes intangibles, que nadie puede disponer, porque los recursos estratégicos no renovables del Estado son de propiedad de 17 millones de compatriotas. Gracias, señor presidente.